hace poco cambié de trabajo. Como todos sabían, yo trabajaba en la Embajada de El Salvador y bueno, como parte del plan maléfico que teníamos los Larios para quedarnos en Estados Unidos, pudimos eh, normalizar nuestra situación fuera de la embajada y he conseguido un nuevo trabajo. Y ahora me la paso en el Facebook. Mi trabajo increíblemente se trata de pasármela en el Facebook todo el tiempo. Eh, si a usted lo regañan o le bloquean el Facebook en su trabajo, a mí me lo dejan abierto y me dejan hacer lo que yo quiera con él. Pero parte de eso también tiene sus ventajas y sus desventajas. Ahora estoy más enterado de lo que pasa en los hermanos de la iglesia. Veo las fotos de la naturaleza de Ricardo y de Evelyn. Veo cómo decoran o no su casa. Veo lo que, para que vean cómo los tengo a todos controlados. Veo lo que publica Mili sobre el COVID, las noticias. Eh, Veo lo que hace la hija de Augusto con sus bebés, todo lo que hace. Yo no sé cómo hace tiempo para jugar tanto con los chicos, pero hacen cosas muy interesantes. Entonces, me la paso mucho en el Facebook. Lamentablemente también eh, puedo ver cosas que publican mis amigos en El Salvador y un día de estos, ah, navegando por allí, encontré la publicación de una amiga con la que estudiamos música en El Salvador. Y no le voy a decir el nombre porque no me gustaría que lo busque y se ponga a leer. Pero era un grupo de Facebook donde la gente denunciaba cosas que le habían pasado en la iglesia evangélica. Y asustaba. O sea, yo por ser así ligero de palabras y no complicar la cosa, imagínense que decía yo fui a una iglesia evangélica y me sacaron la lengua cuando estaba en el culto. Eso decía cosas peores que eso, pero pongámoslo así. Entonces yo me puse a pensar y me encanta que hayamos hablado un poco de las células al principio porque cómo nosotros como hijos de Dios, como iglesia del Señor, estamos manejando nuestras relaciones con otras personas. Generalmente el ambiente dentro del servicio es muy cordial. Veo a mis hermanos, los saludo y qué tal. Antes, cuando no estábamos en pandemia, pues había cafecito y compartíamos un momento. Ahora es mucho más difícil y esto ha venido a complicar las cosas. Pero además de mis hermanos de la iglesia, ¿cómo me manejo yo con la gente que está a mi alrededor? Con la gente que no son mis hermanos en Cristo, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos. Cómo es el trato día a día y cómo mi creencia cristiana evangélica influye en la forma de cómo me comporto con ellos. Porque a veces no nos damos cuenta, pero tenemos una forma de hablar y actuar con los hermanos de la iglesia y otra forma muy diferente con mi vecino que no es cristiano o que profesa otra religión diferente a la mía. Vamos a hablar sobre comunicaciones. No me voy a salir del tema. Gustavo no me dejó. Yo le dije, yo voy a hablar de otra cosa. Y no, seguí con los patriarcas. Así que ni modo, pero a modo de resumen rápido, y esta no es la prédica. A ver, se perdió la conexión. Ok, vamos a hablar, retomando un poco de donde se quedó Gustavo los últimos 2 domingos. Abraham, así, resumen. Abraham recibe una palabra del Señor y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. No le dice a dónde, solo le dice, agarra tus maletas, toma camino y yo te voy a decir a dónde vas a ir. Creo que más de alguna acá ha tenido esa experiencia, que agarra camino, agarra sus maletas y no sabe para dónde va a ir, pero llegó, que es lo más importante. Entonces, el asunto es que Abraham, o en ese momento Abraham, hace un poquito de trampa y no solo se lleva sus posesiones, sino que también se lleva a un sobrino con él, que todos conocemos como Lot. Entonces Abraham sale de Ur de los Caldeos junto con su esposa,
su sobrino Lot y, y todas sus pertenencias. Pero además de eso también van las pertenencias y la familia de su sobrino Lot. Entonces lo que se esperaba que fuera un viaje de 2 personas con, qué sé yo, 30 sirvientes, se duplica y salen aproximadamente más de 100 personas en ese viaje. En medio del camino, no voy a predicar de esto, ese capítulo 12, versículos del 4 al 5, en el camino, en un punto, Abraham llega a Egipto. Y aquí sucede algo que sí voy a hacer una pequeña pausa porque en este momento Abraham, Dios le enseña cómo debe de ser su trato con las otras personas. Le cuento así a modo rápido. La esposa de Abraham es muy bella y Abraham tiene temor de que los egipcios lo maten debido a su belleza por quedarse con ella. Entonces, en lugar de decir ella es mi esposa, él dice ella es mi hermana. El problema es que el faraón se enamora de la hermana de Abraham. Y cuando Faraón trata de tomar a Sara por esposa, pues entonces hay que decir la verdad, porque no podemos permitir que Abraham se case con mi esposa. Y el Faraón, por supuesto que se molesta por la mentira de Abraham. Dios obra en medio de eso y en medio de la mentira de Abraham permite que él salga de Egipto, y tampoco este es el tema, salga de Egipto con una bendición. Con una enorme, a pesar de su mentira y de su falla, Dios cumple su promesa de que lo va a prosperar y él sale de Egipto muy bendecido. El mismo Faraón le da riquezas, pero le dice, vete. O sea, has quedado mal conmigo y con todos los egipcios, porque nos mentiste. Y se supone que tú no debes ser así. El Faraón, por supuesto, no le dijo así. El Faraón ni idea de quién era el Dios de Abraham. Pero se supone que Abraham no tenía que mentir. Se supone que al entrar en una relación con Dios, con Jehová, con Yahvé, su mentalidad y su forma de actuar tenía que haber cambiado. Mas, sin embargo, hay ciertas costumbres que aún permanecen dentro de Abraham y que afectan su vida y su relación con otras personas. Saliendo de Egipto, llegan al valle de Canaán y Abraham construye un altar. Y empieza un tipo de adoración a Jehová. Básicamente él establece los fundamentos de la adoración antigua a Jehová. Construye un altar con piedras y en ese altar lo adora. Pero quiero que note que antes de que entremos a Génesis 13, que es el tema que vamos a ver, que en ningún momento dice en la Biblia, el sobrino de Abraham adoraba a Jehová. Era el Dios de Abraham, pero no era el Dios de Lot. No era el Dios de los sirvientes de Lot. No era el Dios de la familia de Lot. Era solo el Dios de Abraham, y Abraham tenía este pequeño agregado a su familia que lo acompañaba por todas partes. Entonces leamos, o si entremos al tema. No se preocupe que solo son 80 diapositivas. Génesis 13, del 5 al 9. Después de un tiempo viviendo juntos en el desierto, ambas familias con diferentes sirvientes y todo, un día sucede lo siguiente. Voy a leer porque eso está muy chiquito. Lot también tenía ovejas y vacas y tiendas de campaña. Eran tanto lo que Lot y Abraham tenían que ya no podían vivir juntos en la misma región. ¿Cuántos han vivido con familiares? En una casa de 4 viven 20. Y se ríe. Además, los cananeos y los fereceos también vivían ahí. Y un día hubo un pleito entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Por lo que Abraham le dijo a Lot, tú y yo no debemos pelearnos. Repita, tú y yo no debemos pelearnos. Ni tampoco mis pastores y tus pastores, pues somos parientes. Hay tierra para todos y te ruego que vayas a otra región
Si te vas a la izquierda, esta es la izquierda, sí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha, y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Pero debemos separarnos. Este es un punto muy crítico en donde Abraham pone en práctica parte de la experiencia negativa que vivió en Egipto sobre cómo tratar con las diferentes personas. Entonces, las relaciones humanas es la forma como nos tratamos unos a otros, como nosotros los tratamos y como ellos nos tratan a nosotros. Y que conste que yo no conozco la vida de nadie ni me pongo a hablar de nadie, pero yo no sé cuántos de los que estamos acá en algún momento hemos tenido una situación incómoda con un hermano de la iglesia, o hermana de la iglesia, o con otra familia. Y el problema no es el hecho de tener discordia, o tal vez no es discordia, tener malos entendidos. El problema es que lo dejamos de esa forma. Es como en mi país dicen, el seguro social, que es como la sanidad pública, los hospitales públicos, saben que el tiempo lo cura todo, por eso nunca te atienden. Entonces, es la misma mentalidad. No importa que yo haya discutido con este hermano, el tiempo lo cura todo. Y nunca simplemente dejo de hablarle. Simplemente no le dirijo la palabra. Si me dice Dios te bendiga, el Dios te bendiga se vuelve algo tan frío o algo tan simple como Dios te bendiga. A veces ni siquiera decimos Dios te bendiga, decimos bendiga, bendiga. Y así de reojo, ni siquiera ni lo vemos a los ojos, ni no se diga extenderle la mano. ¿Por qué? Porque tuvimos una discordia y optamos por quedarnos callados. Que el tiempo lo cure todo. Pero no es así la forma en cómo funciona la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no son 4 paredes, no es un edificio, somos nosotros y está conformada por personas. Entonces tenemos que cuidar mucho cómo nos manejamos dentro de las relaciones humanas. Porque a pesar de las divergencias lógicas entre las personas, siempre debe haber un esfuerzo por lograr una comprensión por un bien común. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? A ver, el objetivo de la iglesia es que el reino de Dios se establezca y que todos sean salvos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. El objetivo de la iglesia no es reunirse cada domingo para tener un culto. El objetivo es que las personas que no conocen de Dios puedan conocerlo y puedan ser salvos por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Para eso existe la iglesia. Dentro de todo eso están pues los grupos, la alabanza, la amistad que pueda surgir en medio de nosotros. Mateo 7:2 dice, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Hay que entender que no siempre nos vamos a llevar bien con las personas. Hay un dicho que dice, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Pero debemos esforzarnos. Uno, por ser nosotros monedita de oro. Pero más importante, tratar a los demás como que fueran monedita de oro. Aunque sea ese penny de cobre que nadie quiere. Nosotros tenemos que verlos como Cristo nos miró a nosotros. Cristo nos ve a nosotros y nos ve como esa monedita de oro. Aunque por dentro quizás seamos ese centavito que quizás solo sirve para meterlo en una botellita y juntarlo con los demás. Hay varios factores importantes dentro de las relaciones humanas. Y ahorita me estoy arrepintiendo de haber puesto en rojo porque no veo. Pero dice, el primer punto es el respeto. Romanos 13:7 dice, así que páguenle a cada uno lo que deben pagarle, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación.
El respeto, aun cuando no se comparta un punto de vista, con, ya no veo, conviene considerar las creencias y sentimientos de los demás. Si nosotros puede que esta persona no crea lo que nosotros creemos. Y sé que muchos tenemos amigos que quizás no son cristianos y que están esperando incluso que al primer error que cometemos nos van a decir, y que no sos cristiano. A mí me lo han dicho y duele. Tengo amigos que no son cristianos. Tengo un amigo que es declarado ateo totalmente. Pero él me respeta a mí y yo lo respeto a él. Trato de meter un poco de contrabando cristiano en medio de su vida a veces. Pero hay un respeto mutuo. Y nótese lo que dice Mateo. Lo pone al mismo nivel de el respeto lo pone al mismo nivel de las posesiones materiales, del oro, de los impuestos, de las contribuciones, porque es así de valioso. En pocas palabras, no podemos venir ante una persona que no cree en el Señor, por ejemplo, y tratarlo como antes hacíamos. Pecador, conviértete. No es la forma de aproximarnos a una persona. Y estoy más que por ciento seguro que muchas personas no se acercaron a la iglesia por esa actitud en la que nos consideramos de alguna forma superiores por el hecho de haber conocido al Señor. Amén. No es regaño, no es regaño. Y si queremos funcionar en esta visión que tenemos de las celdas, me encanta escuchar a Augusto porque es su pasión. Y la forma en la que habla sobre los grupos en casa, sobre las celdas, se nota que es algo que él vive cada día. Pero si queremos tener éxito en esto de los grupos en casa, debemos mejorar nuestra forma de tratar a los demás. Hasta aquellos que no creen lo que... En algún momento nos vamos a topar con un ateo. Y puede que alguna de sus palabras nos resulte ofensiva. O no nos vayamos muy lejos, volviendo a mi trabajo. Vamos a ver algo publicado en el Facebook. Y nos vamos a sentir ofendidos por lo que dice y vamos a contestar. Y vamos a alimentar ese odio que actualmente existe en las redes sociales porque hemos perdido la importancia del respeto. ¿Y esto qué tiene que ver con Abraham? Ya vamos a llegar a Abraham. Segundo, la comprensión. Es aceptar a los demás como personas con sus limitaciones, necesidades individuales, derechos, características especiales y debilidades. Al apóstol Pedro le costaba congeniar con los gentiles. Mire que está a la par y dígale, yo soy gentil. ¿Qué es un gentil? Aquel que no es judío, que no nació entre el pueblo de Israel, pero que comparte sus creencias, que creen en su mismo Dios. Eso es un gentil. A Pedro le costaba relacionarse con los gentiles. Y es gracioso porque el mandato que Jesús le dio fue, ve y predica el evangelio a todo el mundo. Y específicamente a él, a Pedro, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, cuida de mi rebaño. ¿Y cómo Pedro iba a poder hacer esto si tenía ese complejo dentro de sí? Yo sé que a veces nosotros venimos de Latinoamérica todos. Puede que haya algunos que hayan nacido en Estados Unidos, pero en nuestros países vivimos situaciones que de alguna forma formaron nuestro comportamiento y nuestra forma de pensar. Y se lo voy a decir de forma personal. La forma en la que yo me crié o me criaron no tiene nada que ver en cómo debo vivir mi vida en Cristo. Y mi mamá me crió en el Evangelio. Pero nuestras culturas nos formaron de cierta forma en el que el hispano, nosotros, a veces somos muy desconfiados. O estamos siempre a la defensiva. O nuestro primordial interés es defender, valga la redundancia, nuestros propios intereses. Es que yo voy a hacer este negocio, pero el que tiene que salir beneficiado en este negocio soy yo.
Muy pocas veces vamos a dar un paso a la izquierda o a la derecha, como hizo Abraham, y vamos a decir, ¿y qué tal si esta otra persona con la que yo estoy negociando, con la que yo estoy tratando, sale beneficiada antes que yo? Es muy difícil. Pero la cultura del reino nos está diciendo, ámense los unos a los otros. Ama a tu prójimo como te amas a tú mismo. Interésate por los intereses de esta persona, así como te interesas por tus propias necesidades. Entonces, eso es la comprensión. Luego tenemos la cooperación. Trabajando todos por un mismo fin se obtienen los mejores resultados. Eclesiastés 4, del 9 al 10 dice, la verdad vale más dos que uno, porque sacan más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Y me gusta el final, porque dice, pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. Pobre el que cae y está solo y no tiene quien le ayude a levantarse. Pero si mi hermano se cae, ¿a dónde estaba yo? ¿Qué estaba haciendo que mi hermano se cayó y no había nadie que le ayudara a levantarse? Entonces no podemos vivir de cierta forma egoísta, pensando solo en nuestros beneficios, en mi ministerio, en mi trabajo, en mi vida, en mi iglesia. Nosotros tenemos la bendición de tener un edificio como este, pero no sabemos cuántos de nuestros hermanos de otras congregaciones se le están viendo a palitos para pagar la renta de su iglesia hoy con la pandemia, porque la gente no está asistiendo, no están ofrendando, por ende no hay dinero para que las iglesias paguen su renta. Tengo un amigo que es pastor y lo que hizo durante la pandemia al ver que eso estaba pasando fue hablar con quien le arrendó, dejar de pedir su salario como pastor y empezó a trabajar repartiendo Uber Eats. Y con eso pagaba sus cuentas hasta que nuevamente permitieron reunirse en su estado y nuevamente la congregación empezó a ir. Pero es muy fácil tomar una actitud en donde, bueno, si no recibo mi salario, entonces no lo voy a hacer. Bueno, si no me compran en la iglesia la guitarra que quiero, entonces no voy a tocar. Si no me dan el uniforme de Ujier que me gusta, no voy a servir. Es muy fácil tomar posturas así o decir, no, yo voy a sacrificarme y poner de mi parte, poner mi casa para que los hermanos vengan y reciban la palabra. Poner de mi tiempo, de mi esfuerzo para expandir el reino de Dios. Porque así funciona la cooperación. Estamos juntos en este barco. Todos estamos en este barco que se llama el mundo. Y le cuento que este barco está destinado a hundirse. Y nuestra labor es rescatar a los más que podamos de morirse ahogados. Porque cuando venga Jesús de nuevo, el barco se hunde. Pero ¿a cuántos de los que estamos montados en este barco tú ayudaste a que se salvaran? A ponerles un chaleco salvavidas, a subirlos a un barco de emergencia. Esa es nuestra labor como iglesia. Y solos no lo puedo. Augusto no puede hacerlo solo con los grupos. Gustavo no puede hacerlo solo con la iglesia. Necesitamos los unos de los otros para poder funcionar. Siguiente, la comunicación. Colosenses 4:6 dice, hablen siempre de cosas buenas, díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se deben contestar a cada uno. Me llamó mucho la atención que cuando hablamos de comunicación no solo diga cosas o hable por hablar, sino que piense bien lo que va a decir. Analice las palabras que usa en ocasiones. Es cierto que quizás no vamos a andar
con cuidado de no patear las líneas mientras caminamos. Pero en ocasiones decimos cosas que pueden resultar hirientes para nuestros hermanos o para otras personas. En ocasiones podemos decir, ¿sabe? Yo nunca me imaginé que a algunas personas no cristianas les molestaba que les llamáramos gente secular. Primero porque no entienden la palabra de qué se trata, porque ellos no hablan como nosotros. A veces queremos usar nuestro lenguaje cristiano evangélico con personas que jamás han ido a la iglesia. Y una vez alguien se molestó porque no hallábamos la forma de catalogarlos dentro del grupo de los que no iban a la iglesia. Es que ustedes son seculares. Para ellos no está ofensivo porque no sabía de qué estábamos hablando. Y en realidad, viéndolo desde un punto de vista objetivo, nadie habla así. O sea, no es la forma normal de hablar. Hay gente que se le acerca a uno, amadísimo hermano, ¿cómo está, siervo del Señor Altísimo? En la vida normal allá afuera nadie le habla así, nadie le va a decir, varón de Dios. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo está? O sea, pero a veces queremos dar una apariencia de piedad hablando de esa forma. Cuando en realidad eso no funciona. Es más, eso lo que hace es alejar a la gente. Entonces la comunicación tiene que ver con expresarme de cierta forma que el que está recibiendo el mensaje lo reciba correctamente. Hay hermanos que no quieren aceptar otras traducciones de la Biblia y te dicen, no, es que la Reina Valera es la palabra de Dios y no hay otra traducción que sea válida. Pero si los mismos cristianos por más de 500 años que tiene la Reforma Protestante se hacen bolas tratando de entender la Reina Valera, ¿por qué no vamos a usar otros recursos y traducciones mucho más simples y más entendibles que podamos usar para glorificar el reino de Dios? Para que la gente entienda. Porque ustedes no habéis entendido. Como que estuviéramos en la Edad Media hablando con los reyes y los caballeros, cuando podemos obtener herramientas mucho más útiles. Y la misma palabra dice, todas las cosas ayudan para bien. Entonces tenemos que ser mucho más efectivos en nuestras comunicaciones. Hemos tenido siempre problemas, cuando hemos tenido situaciones que se dan aquí en la iglesia, hay una frase que yo aprendí cuando vine aquí a congregarme y es que hubo un miscommunication. Pero tiene que pasar la época en la que el miscommunication sea la excusa para que las cosas no se hagan bien o para que las cosas no se hagan. Pero es que se esperaba que hubiera un hermano que hiciera tal cosa en tal lugar dentro del edificio. Pero es que hubo un miscommunication y nadie lo hizo. Usted y yo sabemos qué es lo que hay que hacer. Usted y yo sabemos cómo funciona nuestra iglesia y sabemos nuestro lugar. Y si usted es nuevo aún y no hay un sinfín de ministerios en los que puede servir, en los que puede ser efectivo en base a los talentos que Dios le dio, busque el lugar donde funcione. Y cuando esté ubicado en ese lugar, evitemos el miscommunication. Milagro sabe que el domingo hay que hacer la entrevista o el tiempo en familia y se prepara. Yo sé que tengo que preparar un tiempo de alabanza y hablo con los músicos y me coordino con ellos y vamos a ensayar y vamos a hacer esto. No siempre sale como espero, pero sale. Pero no puede decir que la falta de comunicación es la excusa primordial para que las cosas no funcionen. Más en pleno 2021, donde usted tiene una supercomputadora en la palma de su mano y puede comunicarse no solo dentro del país, sino en cualquier lugar del mundo con ella. No es regaño. Cortesía. Cortesía es el trato amable y cordial, facilita el entendimiento con los demás, permite trabajar juntos en armonía y lograr resultados. Tito 3:2. No deben hablar mal de nadie ni discutir
Deben ser amables con todos y mostrar humildad en su trato con los demás. Cortesía. A veces la naturalidad, porque somos amigos, porque somos hermanos, porque nos vemos seguido, esa naturalidad hace que perdamos la cortesía entre nosotros y el respeto. Pero el hecho de que seamos muy cercanos no quiere decir que yo voy a dejar de ser amable con una persona. Los que están mayores quizás se acordarán, en mi casa era imposible, no se permitía que yo tratara a un mayor de vos. Mira, tío, haceme esto. Jamás. Sufría los embates de la poderosa chancla de mi mamá. Usted. Y hasta hoy en día yo no puedo a una persona mayor que yo tratarla de vos o de tú. Usted. Es la forma en la que me criaron y no es una mala costumbre tampoco. Mostrar respeto, cortesía ante una persona que tiene mucha más experiencia y mucho más conocimiento que yo. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto de las relaciones humanas con Abraham? Cuando vemos la situación que se presenta entre Abraham y Lot, vemos que quien toma el liderazgo en el asunto es Abraham. Y lo primero que les dice es: tú y yo no debemos pelearnos, pues somos parientes. Aquí vemos, por ejemplo, que Abraham toma el toro por los cuernos, como decimos generalmente, y no deja que el tiempo resuelva el conflicto. Tampoco dice, no, es que es un problema entre los sirvientes. No tiene nada que ver yo con Lot me llevo bien. Pero había un problema, era el elefante en la sala. Y no podían ignorarlo, de alguna forma había que discutir el asunto. Entonces Abraham toma la batuta y dice: yo no lo voy a dejar de esta forma, yo voy a hablar con mi sobrino. Pero hay varias situaciones interesantes. Primero, ¿a quién le había dado Dios la promesa de que toda la tierra iba a ser de él? Abraham. Mas sin embargo, Abraham toma una decisión y le dice a su sobrino: escoge tú la tierra. De lo que Dios me ha dado, yo voy a permitir que tú tomes ventaja sobre eso. No voy a ver mi propio beneficio, me voy a hacer un lado, y si tú escoges la izquierda, yo voy por la derecha. No importa si la izquierda es mejor que la derecha. Y se ve en la Biblia, porque si ustedes leen el capítulo, ven que Lot mira y ve un valle cercano a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia que era un valle muy parecido al jardín del Señor, al jardín del Edén. Muy hermoso. Y eso fue lo que escogió a Lot. Y Abraham se quedaba con las tierras de pastoreo de Canaán, terreno montañoso, que generalmente solo sirve para criar ovejas y cabras. Pero en Egipto, Abraham había aprendido que no era la circunstancia lo que lo prosperaba, sino la promesa que Dios le había dado. Porque en Egipto, en medio de su mentira, Dios lo bendijo. Entonces ahora no importaba si Lot escogía la mejor parte de la tierra. Abraham sabía que igual en medio de ese terreno montañoso lleno de piedras, igual Dios lo iba a prosperar. Entonces le dice: escoge tú. La promesa es mía. Toda la tierra se me ha dado a mí, pero escoge tú. Le está dando ventaja primero a alguien con que tiene una discordia. Segundo, a alguien que no cree en su Dios. Porque ya dijimos que en ningún momento vemos a Lot adorando al Señor. Y Lot escoge. Abraham sabía que podía confiar en Dios y lo hizo porque había aprendido que Dios proveía por sus necesidades y no tenía que preocuparse por ser muy generoso.
Abraham sabía que no importaba lo que Lot escogiera porque Dios iba a hacer que todo saliera para bien de Abraham. Dios no tenía que estar, Abraham no tenía que estar obsesionado con hacer valer sus derechos. Abraham era mucho más poderoso que Lot. Era mucho más viejo, desapuesto que tenía mucho más sirvientes. Lot siguió a Abraham por una razón. Tenía, tenía la ventaja sobre Lot en todo sentido. Podía pelear con Lot, podía irse a la guerra con Lot y vencerlo fácilmente y quedarse con todo. Pero ¿cuál es el asunto? Que Abraham pretende ser testimonio entre los pueblos de Canaán. Por eso dice, tú y yo no debemos pelearnos, somos parientes. ¿Qué van a decir todos los cananeos de nosotros, de mí, que estoy hablando de que creo en un Dios, si estoy teniendo contienda con mi propio hermano? Su confianza fue lo que lo liberó. Porque él ya no vivía con ansiedad, ya no estaba preocupado por sobresalir de entre los demás. Sabía quién era, sabía la promesa que Dios le había dado y caminaba en base a esa promesa. Nosotros tenemos una promesa, tenemos una esperanza en Dios. Tenemos que caminar en base a esa esperanza. Yo sé que en muchas ocasiones vamos a querer defender nuestros derechos y poder tratar de estar por encima de los demás, y podemos incluso desde los púlpitos escuchar, usted es un campeón y todo lo que quiera. Pero hay momentos en los que cuando me golpean en la otra mejilla tengo que dar la otra, en donde en momentos en los que me obligan a cargar un bulto por una mía, yo tengo que cargar la dos, porque eso fue lo que nos enseñó Jesús. Jesús dedicaba horas y horas dentro de su prédica a enseñarnos cómo tenía que ser el trato con las demás personas. Diría que el 75-80% de las cosas que dijo Jesús estaban relacionadas en cómo debemos llevarnos los unos a los otros. Y por cuestión de tiempo no vamos a leer todos esos versículos, etcétera, pero, por ejemplo, dejó una regla fijada que es primordial dentro del cristianismo. Y le dice, los fariseos le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento mayor? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo. Y viene Jesús y lo que hace es, de los 10 mandamientos, hace un resumen y lo deja en 2. Primero, amarás al Señor por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a mentir. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a robar. Si yo amo a mi prójimo, no voy a desear a su mujer. Si yo amo a mi prójimo, no voy a levantar falso testimonio. Todos los mandamientos que a veces nos podemos y a veces no, le acabo de decir los que me sé, se resumen en eso: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y empieza a hablar una parábola. El primer mandamiento y el más importante es el que dice ama a Dios con todo tu corazón, etc. Toda la enseñanza de la Biblia se resume en esos 2 mandamientos, dice. Y empieza a hablar sobre la parábola del buen samaritano, que la conocemos, los que fuimos a escuela bíblica la escuchamos y todo. Pero hay algo que me llama la atención de esa parábola. Cuando la persona que fue asaltada está tirada en el camino, los que pasan junto a él son personas de cierto trasfondo religioso. Pasa un levita, los levitas servían en el templo. Pasa un sacerdote, servía en el templo, servía al Señor también. Y entonces yo me hago una pregunta: ¿cuántas veces
hemos dejado de hacer el bien por razones religiosas? ¿Cuántas veces hemos dejado de ayudar a quien necesita ayuda porque no profesa lo mismo que nosotros profesamos? Porque es la situación y es lo que Cristo está criticando de estas personas. La ley dice que un sacerdote, un levita, no puede tocar un cadáver. Y ellos al pasar y ver tirado a este hombre que fue asaltado pensaron que era un muerto. La ley me prohíbe, mi religión me prohíbe tocar un cuerpo que esté muerto. Por eso no le ayudo. ¿Cuántas veces hemos tenido esa actitud sin darnos cuenta? Dejar de hacer lo bueno porque mi religión no me lo permite o porque esta persona no cree en lo que yo creo, porque es musulmán, porque es ateo, porque es católico. Cuando el mismo Jesús nos está diciendo, ámense los unos a los otros, no dice, ama a tus hermanos de la iglesia, ámense los unos a los otros. Y aquí vamos al principal asunto. Todo al final se trata del perdón. Mateo 6:14 dice, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Nosotros tenemos que imitar a Jesús, así como Él mostró misericordia y piedad por los demás. Nosotros también tenemos que mostrárselo a las demás personas. Tenemos que mostrárselo incluso a quienes nos han herido en algún momento en nuestras vidas. Incluso a quienes nos han lastimado. Yo sé que lo ideal para muchos sería que venga esta persona que nos lastimó y nos pida perdón. Perdóname por lo que te hice. Pero la mayoría de las veces eso no va a suceder. Entonces nosotros tenemos que dar el primer paso. Ojo, no le estoy diciendo vuelva a ser amigo de esta persona. No estoy diciendo vuelva a prestarle dinero. No estoy diciendo vuelva a vivir con esta persona. Pero perdonémoslo. Y perdonar significa olvidar lo que nos hizo y dejar de buscar retribución por lo que nos hizo. Hay hermanos en Cristo que se han molestado, se han peleado con otros hermanos porque se prestaron dinero. Le puedo garantizar que si usted perdona a su hermano, Dios va a ver su actitud y lo va a bendecir aún más de lo que le prestó a ese hermano. Quizás en lugar de seguir manteniendo esa discordia de que yo le presté y no me pagó. Y si usted le debe a un hermano, páguele. Esto se trata de dar perdón y de pedir perdón también. No dejar que el tiempo lo cure todo. Yo sé que es difícil dar ese primer paso y poder reconocer que nos equivocamos. Poder decir, mira, yo la regué. Así hablando como hablo yo. Yo la regué. Cometí un error. No tenía que haberte dicho lo que te dije. No tenía que haber actuado como actué. Perdóname. Puede que la persona decida perdonarlo, pero usted ya cumplió con el Señor. Cumplió con lo que Dios le está diciendo. Hey, perdónese. Busque el perdón. Y va a ver cómo Dios lo va a bendecir. Incluso Jesús se vuelve muy radical en este asunto. Y dice, si vas a dar una ofrenda y tienes algo con tu hermano, anda, reconcíliate primero con él y después regresa a dar tu ofrenda. Para que vean lo importante que es para el Señor que nosotros manejemos de forma correcta nuestras relaciones con los demás. Si yo estoy peleado con alguien de la iglesia, no debería estar ahí parado cantando, parado aquí predicando. Y no solo tiene que ver con las cosas que se hacen en el altar, tiene que ver con todo lo que se hace en la iglesia.
Por eso tenemos que mantener estos principios de cordialidad, de respeto, de buena comunicación, porque esto nos va a ayudar a tener unas mejores relaciones con nuestros hermanos. En Mateo 5, de 23 al 24 pueden ver eso. El amor al prójimo no es amar al que siempre está en la buena con nosotros. Es amar a los enemigos. Es amar a esa persona que quizás no nos habla o nos cae mal, o al que discute siempre con nosotros. El amor genuino al prójimo se expresa en los hechos y no solo con las palabras. Se expresa a través de lo que uno realmente hace en la vida. Pero nuevamente nosotros tenemos que dar ese paso. Hace algunos años yo tenía un compañero del trabajo que me acuerdo que cometí el error de en algún momento molestarme tanto con él que le dije a Isela, yo a él sí no quiero que se salve. Que se lo lleve de la discordia que yo tenía con él. De lo mal que me caía él y de lo mal que le caía yo. Pero esa no es la actitud correcta. Porque así como yo me salvé siendo un pecador, siendo un mentiroso y muchas otras cosas que le podría contar y no le podría contar, él también tiene el mismo derecho a que Dios lo ame. Dios lo ama. Él tiene el mismo derecho a acercarse a Dios. Él tiene el mismo derecho a salvarse que tuve yo. El problema es que a veces lo vemos desde nuestra propia perspectiva y no pensamos en la otra persona. Lo vemos como alguien que no es cristiano y que se vuelve una incomodidad para nosotros. Las relaciones con mi prójimo son un espejo de mi relación con Dios. Y aquí el Señor, en primera de Juan, el apóstol Juan dice, nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Y Jesucristo nos dio este mandamiento, amen a Dios y ámense unos a otros. El amor que yo tengo al prójimo se deriva de mi relación con Dios. Yo no puedo decir que tengo una buena relación con Dios, que amo al Señor, si no amo a mi prójimo. Y volviendo al grupito ese raro que encontré en Facebook, las iglesias no podemos seguir en un comportamiento en el que alabamos al Señor y decimos que somos la iglesia de Cristo en la tierra, cuando le estamos dando la espalda a mucha gente, cuando a veces por nuestras malas doctrinas, por nuestro poco conocimiento bíblico, no estamos atendiendo en amor al que lo necesita. Cuando estamos preocupados en construir superiglesias con millones y millones de dólares, cuando hay gente que no tiene dónde vivir. Y esa es una opinión muy personal mía. Yo lo veo de esa forma. Yo sí voy a usar el púlpito para decir algo personal. Y es eso. La iglesia no debe seguir invirtiendo su dinero y buscando su poder económico cuando hay tanta necesidad en el mundo. Fin de la opinión personal. Porque el amor al prójimo que le tenemos es proporcional al amor que tenemos que mostrar, que le mostramos a Dios. Y esto es lo que Abraham está haciendo con su sobrino. Yo le voy a demostrar a tus sirvientes, a mis sirvientes, a toda mi familia y a todos los cananeos que yo pienso y actúo de una forma diferente, porque yo creo en un Dios que me ha dado una promesa. Creo que ya casi terminamos. Y es increíble cómo después de que Abraham resuelve esta situación con su sobrino, toma el toro por los cuernos y toma responsabilidad de lo que está pasando,
justo en ese momento, cuando Lot toma su camino y se aleja de Abraham, Dios le confirma su promesa. Dios lo vuelve a llamar y lo saca de la tienda y le dice, mira las estrellas del cielo, mira las luces del techo. Y así va a ser tu descendencia. Y te voy a dar toda esta tierra. Y tu familia va a ser de bendición a las naciones. Puede que Dios esté esperando que nosotros demos ese primer paso en donde perdonemos, en donde resolvamos esa situación que no está resuelta con nuestro prójimo, para darnos la bendición que esperamos. Yo sé que es difícil. Yo sé que requiere humillarse un poquito. Pero si Jesús, en medio de la cruz, cuando estaba siendo clavado, decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Saben lo que significa perdonar a quien te está lastimando físicamente y amarlo aún así. Si Jesús puede hacer eso, tan difícil, tan complicado, ¿por qué nosotros no podemos acercarnos a nuestro hermano y decir, mira, perdóname? Aunque la culpa la haya tenido él. Dejemos de esperar a que los demás se nos acerquen y que nosotros salgamos bien parados del asunto como la víctima. Seamos como Cristo y acerquémonos a esta persona y digámosle, mira, perdóname, resolvamos este asunto. Dios quería recordarle a Abraham que aunque Abraham había sido generoso para dar una porción de la tierra a Lot, aún Dios le estaba diciendo, la tierra, toda la tierra te pertenece a ti. Le dice una parte a Abraham, pero mi promesa sigue vigente. Y con eso termino y lo logré. No me extendí, creo. Pero el mismo Jesús dijo, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Le dijo a sus discípulos, ustedes ya no son siervos, son mis amigos. Jesús nos dice a nosotros, ustedes son mis amigos, son mi familia. Mas los que creyeron en Él se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros somos una familia. Y si somos una familia, ¿por qué no debemos pelearnos? Porque somos parientes. Y yo sé que es difícil. Yo sé que a veces las circunstancias no son las mejores o no son como las que esperábamos. Pero en usted y en mí está el poder de poder cambiar las cosas, de poder ser de bendición para los demás. A veces decimos, es que la iglesia no crece, es que la iglesia no va a más personas, es que quizás porque no hacemos evangelismo. No, es porque nos cuesta tratarnos los unos con los otros y los de afuera lo ven. Y así como dijo Juan, la gente se va a dar cuenta que ustedes son mis discípulos por cómo se aman los unos a los otros. ¿Por qué no nos ponemos de pie esta tarde, ya casi para terminar? Y por la distancia social no le voy a pedir que busque a su hermano y lo abrace y tenga o no tenga discordia con él. Pero ahí donde está le quiero pedir que dé el primer paso, orando por esa persona quien quizás pudo haber tenido algún problema algún momento. Sé que algunos van a poder irlo a buscar porque está cerca y tal vez son personas que están en nuestros países y perdimos total contacto con ellos. Pero empiece por perdonarlos. Y empieza a bendecirlos. Bendecirlos es decir cosas buenas para esa persona.
Señor, yo perdono a mi tío, a mi mamá, a mi amigo, a mi ex esposo, a mi ex esposa. Yo perdono a mis hijos tal vez. Perdono a aquellas personas en las que en algún momento me pudieron haber dañado. Porque usted y yo hemos conocido la gracia, hemos conocido el amor que no vio nuestros errores, que no vio nuestras faltas, que no vio cómo le fallamos a los demás, sino que nos amó incondicionalmente. Y con todo y todo, nos amó primero. Él me amó primero. Yo no tuve que hacer nada para recibir su amor. Señor, esta tarde venimos ante ti, Señor, pidiendo que sanes nuestros corazones de cualquier situación que pudo haberse dado, Señor, en Estados Unidos, en nuestros países, en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a romper el ciclo de resentimiento que pueda haber, la falta de perdón, la tristeza. Trae un nuevo gozo a nuestras vidas, Señor. Y ahí donde está, ponga su carga en las manos del Señor esta tarde. Yo no sé para quién es este mensaje, puede que haya sido incluso para mí directamente. Pero no podemos salir de aquí como entramos. Para eso venimos a la iglesia, para que el Espíritu Santo nos cambie, para que el Espíritu Santo restaure lo que se ha perdido, reconstruya lo que se ha quebrado. Y en el nombre de Jesús, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Muévete, Espíritu Santo. Obra con poder. Renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón, Señor. Y permítenos perdonar a los que nos ofenden, Señor. Pero también, Señor, permite que aquellos que hemos ofendido nos puedan perdonar. Ayúdame, Señor, dame el valor, dame la fortaleza para dar el primer paso y poder pedir perdón cuando es necesario. Jesús, dame un corazón dócil. Dame un corazón manso, Señor, para ser más como tú. Te agradezco, Señor, por tu palabra. Te agradezco, Señor, por mis hermanos, por sus vidas, por cómo guardas de ellos y cómo tu misericordia está sobre ellos cada día, Señor. Te agradezco por todas tus bondades, porque eres maravilloso, Señor, por tu palabra en medio de nuestras vidas y tu presencia y tu Espíritu Santo dentro de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.